todas las características de nuestro curso. Lo primero es que me alegro de volverlos a ver después de que nos hemos visto en psicopatología, ¿cierto? Y yo les comentaba a sus compañeros que haber transitado este tiempo está bien, ¿no es cierto? Porque es un reto que han cumplido ustedes, están avanzando en lo que es su proyecto de vida, y eso tiene que ver también con su capacidad de resiliencia, porque creo que han vivido momentos difíciles han transitado por la pandemia, ¿no es cierto? Y con el tipo de clases que se hacen. Muy bien, el sílabus está mostrando las características del curso, está también marcada la bibliografía. De hecho, durante todo este tiempo he estado haciendo yo las clases solas. Ahora vamos a contar con la presencia del doctor Edwin Luza, exalumno de nuestra universidad, también un excelente alumno siempre, y también un excelente residente. Mientras le ha tocado ser, ahora es docente con nosotros. Me alegra compartir la cátedra con él, y él va a ser una de las clases, ¿no es cierto? Vamos a ir compartiendo las clases. Básicamente él se va a ocupar del grupo D, ¿no es cierto? Sin embargo, algunas de las clases las vamos a compartir con él, ¿listo? Eso es lo que les queríamos decir. Yo quería explicarles cómo en nuestro sílabus bueno, y en todo caso, para que ustedes puedan ver las tareas que tenemos que cumplir durante el desarrollo del curso, les habíamos puesto en el aula virtual, y se lo habíamos mandado también a su delegado, el manual práctico de psiquiatría, el sílabus y los teléfonos y los centros de práctica clínica que van a desarrollar con los diferentes docentes, ¿cierto? Y también en el sílabus están considerados aspectos importantes como son las tareas. Ay, no tengo memoria. No sé por qué no lo encuentro al sílabus aquí. Estaba no dice sílabus. Ahí no dice sílabus. Bueno, donde se señalan las tareas de investigación monográfica y de responsabilidad que vamos a desarrollar. De hecho, estaba bien. ¿No? Entonces, yo quería explicarles que hay dos cosas de investigación formativa y que es lo que vamos a hacer, ¿no? En ambos casos hay el desarrollo de una investigación documental tipo monografía, una relacionada a la dependencia de los opioides. Yo creo que ninguno de ustedes ignora cómo hay en diferentes países problemas con el uso del fentanilo, ¿no es cierto? Las ciudades de zombies, ¿no? Y si bien es cierto, en este momento no es un problema tan grave en nuestra realidad, existe. En la práctica cotidiana, lo que nosotros hemos visto como adictos al fentanilo son profesionales de la salud, anestesiólogos, enfermeras que trabajan en el ámbito quirúrgico, donde están tan cercanos al fentanilo, han sido y son nuestros pacientes actualmente.
Entonces, si se empieza por, imaginémonos dónde, ¿qué es lo que va a ocurrir con el resto de la gente? Y las imágenes de las ciudades zombies son, ¿no?, tremendamente impactantes para cualquiera de nosotros. Imaginemos a algún familiar nuestro o a una persona conocida que esté transitando por ese mundo. Y como puede ser un problema, como parte de la globalización que impacte más en la salud de nuestra población, es que hemos elegido que una de las investigaciones monográficas se refieren a este tema. Y el otro es respecto a la prevención durante el embarazo de las gestantes. Por una razón, creo que desde que hicimos psicopatología yo les he repetido que la salud mental cruza transversalmente la vida de todos los sujetos desde el momento de la concepción, ¿cierto? Entonces, ir vendiendo de si es un hijo deseado o no, de si es una mamá sana o no, si la pareja que eligió es, ¿no?, una persona saludable mental y físicamente, las posibilidades de desarrollo de ese embrión van a ser mejores, ¿cierto? Y si eso es durante el proceso de la concepción, vamos a darnos cuenta que si una de las madres gestantes está sometida a estresores constantes, intensos, ese cortisol generado, ya no solo como un estrés agudo, una reacción al estrés agudo, sino como una reacción al estrés crónico, ese cortisol va a pasar a través de la barrera hematoencefálica, produciendo alteraciones en el desarrollo neurológico del feto que se van a expresar a futuro con mayor posibilidades de hacer depresiones, ansiedad, con tener menos recursos para defenderse en la vida, ¿no?, como la capacidad de resiliencia, por ejemplo, y con problemas de salud como la presencia de TEA, de TDAH, de alteraciones en la conducta, de discapacidades en el aprendizaje, y a futuro como depresión, como ansiedad, como esquizofrenia, ¿no? Y eso va marcando la vida de la gente. Entonces, es sumamente importante el que nosotros hagamos primero una sensibilización y primero una información de nosotros mismos de cuál es ese impacto que puede acontecer como consecuencia del estrés materno y las implicancias que van a tener en la salud mental de la vida de cualquier ser humano que haya nacido producto de una madre estresada. Durante muchos años el embarazo era considerado la dulce espera. Entonces la mamá se preocupaba solamente de qué, de cuidar su embarazo, de tejerle la ropita a su hijito, de bordarle, de arreglar. Antes arreglaba a Moisés, ahora vienen con las hechas, ¿no es cierto? Pero le preparaba todas las cosas con todo el amor, la imaginación, y cómo la madre se proyectaba a ver a su hijita o a su hijito lindo con la ropa que ella misma le había hecho. Entonces su tiempo, su amor, su dedicación y su pensamiento estaban en otra cosa. ¿Qué pasa con las madres actualmente? Trabajan hasta el mismo día que van a dar a luz o les van a hacer una cesárea. ¿Qué significa eso? Si soy un estudiante de medicina, si soy una interna de medicina, si soy una médica residente, ¿qué es lo que pasa? Si hago guardias, las guardias son tranquilas. El no dormir es tranquilidad, no. Son situaciones estresantes y se supone que somos los que más sabemos sobre el tema, ¿cierto? Pero estamos sometidos a esos niveles altos de estrés sabiendo que eso tiene consecuencias en el producto que le vamos a ofrecer al mundo, ¿cierto? Y luego, como les decíamos, este tipo de estrés va a seguirse prolongando porque si también estoy estresada, recuerden que a partir de este estrés yo puedo no solo desarrollar ansiedad, sino también depresión. Y si yo tengo depresión y ansiedad, eso también se convierte en otro elemento perturbador para el desarrollo neurológico, ¿no es cierto?, y del cerebro de mi bebé. Y no solamente eso, sino que una madre deprimida es incompetente e incapaz de dar afecto a su hijo, de dar cuidado. Cuando estamos tranquilas, ¿no es cierto?, ¿cómo abrazamos? Incluso cuando bailamos, si estamos tranquilos o confiamos en la pareja, nuestro cuerpo es suave. Pero si estoy nerviosa, estresado, mi cuerpo es rígido. Y es así como la madre va a poder abrazar o sostener a su hijo, ¿listo? Lo cual va a llevar a ciertas consecuencias que van a ser definitivas y pueden ser graves. Por eso es que hemos elegido este tema. Y luego, la actividad de responsabilidad social es una actividad que vamos a desarrollar
por el Día Mundial de la Salud Mental, que es el día 10 de octubre. Hace muchos años, siempre nuestras actividades de responsabilidad social se llevaban a cabo, las hemos hecho en la Plaza de Yanaguara, en la Plaza de Armas de Arequipa, en el Mercado San Camilo, en la plaza más importante de Luis Bustamante y Rivero, en la de Calle, en diferentes sitios. Otras veces lo hemos hecho en la calle Mercaderes, donde había una gran congestión de gente, ¿no es cierto?, que podía escucharnos. Después era más cómodo para todos nosotros como docentes y para los alumnos hacer las campañas en el campo universitario. No nos movíamos, ¿no es cierto? Estábamos en nuestro entorno, pero este año hemos pensado que la mejor opción no va a ser justamente la población universitaria, sino una población más abierta, ¿cierto? Y nuestro trabajo va a consistir en hacer notar qué significa la salud mental, que va a ser ese el motivo de la clase que vamos a tener el día de hoy. ¿Listo? ¿Qué más les quería comentar? Que nuestras prácticas se van a desarrollar, ya han comenzado el día de hoy, siguiendo las clases teóricas. El manual práctico de psiquiatría sigue ese orden, ¿no? Cada clase teórica está explicada, ¿no?, en el manual con las respectivas tareas que tienen que realizar y que le tienen que presentar a cada uno de sus docentes de prácticas. ¿Listo? Eso es. ¿Qué más respecto a este tema? Yo creo que hasta ahí tenemos ya bastante de lo que hemos podido avanzar, y creo que se acuerdan que cuando habíamos hecho nuestra clase inaugural de psicopatología, yo les había explicado más de una vez que todo lo que hacemos, cómo sentimos y cómo pensamos es producto del funcionamiento de nuestro cerebro. Cada órgano de nuestro cuerpo tiene una función, ¿no es cierto?, específica, y sabemos para qué sirve nuestro corazón, nuestro hígado, nuestro pulmón, nuestros ojos y todo. Nuestro cerebro cumple la función más importante porque es a partir de la función del cerebro que nos definimos como seres humanos. El resto de nuestro cuerpo, en el 95, 97%, lo compartimos con el resto de la escala biológica, ¿cierto? ¿Qué nos hace diferentes lo que pasa aquí? Entonces, parte de lo que tenemos que saber es que si mi cerebro funciona bien, significa que, así como cuando mi corazón funciona bien, nadie me pregunta ni se pregunta, ¿mi corazón está bien? ¿Me fallará algo? ¿Por qué? Está cumpliendo con su función. Entonces, mi cerebro funciona bien, significa que soy naturalmente feliz, naturalmente tranquilo, naturalmente seguro, naturalmente acomedido, proactivo y fundamentalmente tomo buenas decisiones. Porque para eso ha sido creado el cerebro, para eso se ha desarrollado nuestro cerebro, para ver la realidad, analizar la realidad, asumir, ¿no?, responsabilidades, tomar decisiones y saber que cada decisión tiene consecuencias. Para eso está nuestro cerebro en un estado de adecuado funcionamiento químico y eléctrico. Pero cuando mi cerebro disfunciona por cualquier motivo, recuerden que puede disfuncionar como en cualquiera de los otros órganos por causas multifactoriales, ¿no es cierto? Entonces yo no voy a ser la persona alegre, sino probablemente esté triste, esté inseguro, esté irritado, esté furioso, ¿no es cierto?, me moleste por cualquier cosa, negativo, frustrado, anticipando lo malo, temiendo por las circunstancias que pueda estar viviendo. Recuerden que vivimos constantemente en incertidumbre, ¿no es cierto? Nadie sabe que va a vivir hasta los 70, hasta los 80 o hasta los 100, ¿no es cierto? Es incertidumbre, pero ninguno de nosotros nos estamos preguntando qué pasa, ¿cierto? O qué va a ocurrir, simplemente seguimos viviendo. Entonces, esa capacidad para manejar todas estas situaciones y además de saber resolverlas implica que mi cerebro funciona bien. Pero cuando eso no ocurre y me preocupo y anticipo lo malo y esa incertidumbre me consume y comienzo a tomar malas decisiones, es la expresión de que mi cerebro no está funcionando bien. Y esto es reconocido no solo ahora y a partir del desarrollo de las neurociencias, sino desde que existió Hipócrates, padre de la medicina, que señalaba la importancia que tenía nuestro cerebro. ¿Listo? Entonces le vamos a pedir
a su compañero que lea, por favor, lo que nos decía Hipócrates en, ¿no es cierto?, su libro sobre la enfermedad sagrada, y lo escribió 4 siglos antes de Cristo. Por favor, léelo. Los hombres deben saber que de ningún otro lugar sino del cerebro proceden las alegrías, los placeres, la risa y las diversiones, y los dolores, penas, tristezas y lamentaciones. Y a través del cerebro, de manera especial, adquirimos la sabiduría y el conocimiento, y vemos y oímos y sabemos lo que son el mal y el bien, lo que son lo dulce y lo amargo. Y a través del mismo órgano nos convertimos en locos y delirantes. Y los miedos y terrores nos asedian. Todas estas cosas soportamos cuando el cerebro no está sano. Por todo ello, soy de la opinión de que el cerebro ejerce el mayor poder sobre el ser humano. Y entonces le vamos a pedir a tu compañera que está al costado que lea a Ramón de la Fuente, quien escribe, ¿cierto?, en su libro Las bases neurobiológicas de la mente, ya en el siglo pasado, obviamente. Ustedes también son gente del otro siglo. No, son de este siglo, ¿no? Los de las otras promociones sí son gente de otro siglo. Y entonces le vamos a pedir que lea qué dice Ramón de la Fuente, ¿no? Preguntarse si una forma de conducta resulta de la crianza y de las interacciones sociales o es un asunto de genes no tiene mucho sentido. Todos los procesos mentales son biológicos y su alteración es orgánica. Lo que hay que definir es en qué grado un proceso biológico está determinado por factores genéticos y de desarrollo y en qué grado lo está por condiciones psicológicas y sociales. Entonces nos damos cuenta que todo lo que pasa en nuestra vida es producto del funcionamiento de nuestro cerebro. Lo dijo antes Hipócrates y ahora todo el desarrollo y todos los expertos en neurociencia nos van a decir lo mismo. Y, como les decía, si nuestro cerebro funciona con actividad, nuestro cuerpo entero, y nuestro cerebro, igualmente como parte de ese cuerpo, funciona con actividad química y con actividad eléctrica, ¿sí?, nos podríamos explicar. En el colegio, ustedes, cuando estudiaban biología, les dijeron alguna vez, hay algo que yo no sé por qué me acuerdo siempre. Yo me acuerdo que en el colegio nos decían, ¿por qué es importante tomar vitaminas? Las vitaminas son importantes porque las vitaminas son catalizadores de las reacciones químicas que ocurren en nuestro cerebro. Si esas reacciones químicas no ocurren, nos enfermamos. No lo entendía, pero eso es algo que se me ha quedado grabado eternamente y que yo se lo repito porque tiene que ver con la realidad actual. Nuestro cuerpo funciona con actividad química y también con actividad eléctrica. Cuando ustedes les piden o han pedido a un paciente un electrocardiograma, un electroencefalograma, una electromiografía, ¿qué están midiendo? ¿No es cierto?, de partes del cuerpo. Cuando eso no está bien, han visto picos y ondas alterados, ¿cierto? Entonces, eso es un punto para que reafirmemos los conceptos que desde hace ya varios siglos tenemos. Y entonces le vamos a pedir a su compañera que lea el ejemplo siguiente. Ejemplo 1. K es una joven de 20 años, trabaja como secretaria en una importante empresa. Siempre se ha caracterizado por ser una mujer empeñosa, muy competitiva y con ganas de salir adelante. Se queda varias horas trabajando, inclusive después de haber terminado su horario establecido, por lo que es bien vista por sus jefes. No le gusta pasar tiempo con su familia, ya que lo considera una pérdida de tiempo. Dice, ¿para qué voy a estar con ellos si no saco nada provechoso? Mejor me dedico a leer y trabajar, solo así podré salir adelante. Desde hace 3 semanas, K ha notado que se siente más irritable. Ante cualquier pequeño error de sus compañeros de trabajo reacciona muy airadamente. Además, ha dejado de dormir de forma adecuada. Comenzó a sentir dolor en su cuello y notó que se le estaba cayendo el cabello. Cuando sus compañeros de trabajo le hicieron notar esto, ella dijo, es solo estrés, no tengo ninguna enfermedad. Si tuviera cáncer, ahí sí se preocupan por mí. Solo déjenme trabajar. Y díganme, ¿qué creen que está pasando con Carla? ¿Es una persona saludable? ¿Podemos hacerle un diagnóstico? ¿Podríamos decir que tiene alguna enfermedad? Entonces, eso es importante, sí. Y igualmente,
en este otro ejemplo que le vamos a pedir a su compañero que está, tú por favor lee este otro ejemplo. Un joven de 23 años, estudiante de periodismo deportivo y soltero, concurre a consulta a instancias de su novia, ya que en los últimos meses se ha visto envuelto en múltiples riñas callejeras, en general a raíz de incidentes automovilísticos. En la entrevista, Am describió con detalle el desarrollo de estos episodios, comentando los eventos subjetivos que suelen precederlos. En general, dijo, estas peleas se producen en días en los que me levanto, que me siento, me siento inquieto y con una sensación de angustia que me va llenando de tensión. No puedo evitar descargarla con extraños en la calle. Después de las peleas que él reconoce que provoca con toda intención, siente que la tensión disminuye y que en su lugar se presentan sentimientos de vacío y tristeza. Por lo general, Am siente que su vida carece de experiencias placenteras o que si las tiene, a él le cuesta disfrutarlas. El examen físico junto con los exámenes de laboratorio, incluidos toxicológicos, para drogas de abuso, realizado por el médico general, encuentran a un joven con una salud adecuada. Entonces, estamos sanos, podemos decir que él está siendo sano. ¿No? Anda con pequeño error ortográfico. Ay, al revés. ¿No es cierto? ¿Qué diríamos entonces? ¿Son sanos y uno u otro? No, ¿no es cierto? Tenemos problemas en su salud mental, por supuesto, ¿no es cierto? Dicen algunos libros que nosotros estamos en el mundo para estar bien y ser felices. Porque cuando estamos malos, somos infelices, aunque no querramos, le amargamos la vida al resto. Entonces, más que un derecho, se convierte en una obligación buscar estar bien y ser felices. ¿No es cierto? Ustedes llegan irritados y molestos y tiran su mochila por acá, no les alcanza la comida y qué comida tan desagradable, ¿por qué no cocinaste otra cosa? ¿Estará bien? ¿Estaremos gozando de buena salud mental? No, si están en sus grupos de prácticas y alguien no cumplió con la tarea, ¿no?, que le correspondió, responden mal y se enojan e incluso podrían faltarle el respeto a uno de sus compañeros. ¿Estará bien? Entonces, es por eso es que nosotros comenzamos a marcar la importancia que tiene la salud mental, ¿no es cierto?, en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, y los ejemplos que les hemos puesto van para eso. Y la revisión tanto de lo que pensaba Hipócrates como de la fuente, ¿no es cierto?, son importantes para que ustedes reflexionen por qué uno puede estar teniendo ese tipo de cambios, ¿cierto? Entonces, yo creo que desde que ingresaron a estudiar medicina, este concepto se lo saben de memoria, ¿no es cierto?, para definir lo que es salud. Y la OMS nos dice que es el completo bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Y entonces, de repente, en los casos clínicos que hemos visto, a lo mejor no estamos haciendo diagnóstico porque de un trastorno mental, porque no tenemos los criterios diagnósticos para decir que es portador de tal o cual trastorno mental, ¿cierto? Sin embargo, sus conductas rompen la armonía del medio ambiente en que se mueven, ¿no es cierto?, molestando o incomodando hacia los demás. Entonces, cuando aquí nos dicen que no solamente es la ausencia de enfermedad o dolencia, porque a veces calificamos el estar sano como el nivel de éxito que podamos tener. Yo quiero que se acuerden que cuando hicimos en nuestra primera o segunda clase los modelos de normalidad y anormalidad, les describimos la historia de Leonardo. Me acuerdo de Leonardo porque era un residente de segundo año, que era hijo de una familia que era dueño de los bancos más importantes de España, rubio, alto, súper atractivo, que tenía un Porsche parado en la puerta de la facultad para recogerlo y llevarlo a donde quisiera. ¿Se acuerdan? Entonces, si nosotros medimos la salud por el éxito social o económico, probablemente nos estemos equivocando, igualmente como en estos casos, ¿cierto? Entonces, conocer bien lo que significa la definición de salud y sobre todo cómo esta definición de salud está tan totalmente involucrada con lo que es exactamente lo que es salud mental, vamos a rescatar de esta definición 3 ideas medulares que necesito que ustedes las tomen en cuenta.
Entonces, si me dicen que es el completo bienestar físico-mental, entonces yo tengo que saber que la salud mental es parte integral de la salud. Por tanto, no hay salud si no hay salud mental. ¿Listo? Segundo concepto medular. La salud mental es más que la ausencia de enfermedad. Puede que no encuentre, no reúna los criterios diagnósticos de una enfermedad, pero su infelicidad, su amargura, ¿no es cierto?, que de repente no llega a ser una depresión, está molestando la vida de los demás. No solo está perjudicando su propia vida. Y la tercera idea medular es que la salud mental está íntimamente relacionada con la salud física y con la conducta. Si estoy feliz y estoy contenta, llego a mi casa y ¿qué voy a hacer? Le abrazo a mi mamá, abrazo a mis hermanos, juego con mi mascota. Pero si llego toda enojada, ¿qué hago? ¿No es cierto? Mi conducta, ¿no es cierto?, puede incluso alterar mi salud física y mi mundo de relación, ¿cierto? Mi mundo social. ¿Sí? Entonces, este concepto yo quiero que ustedes lo rescaten y se den cuenta de la importancia que tiene en su vida cotidiana. Entonces, ya la misma Organización Mundial de la Salud trata de hacer como más objetiva esa definición porque como que el concepto se pierde un poco en el espacio etéreo y no tenemos como formas de agarrar bien y definir lo que es salud mental. Y en ese campo, la Organización Mundial de la Salud nos dice que el significado más cercano a describir lo que es salud mental incluye un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes. ¿Qué significa eso? Que nosotros sabemos cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras discapacidades, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Significa que nosotros, ¿cuántos años tienen promedio? ¿20? ¿21? Por ahí. 21. Entonces ya no son adolescentes, ¿no es cierto? Cuando somos adolescentes, en que comenzamos a cuestionar nuestro rol de niños o nuestro rol de padre, de adultos, ¿no? Y cómo querríamos transitar con derechos de adultos, pero teniendo deberes de niños, ¿no es cierto? En esa lucha, en ese definir una tarea que nos corresponde en ese tiempo, nosotros, etapa en la cual se complejizan las funciones de nuestro cerebro, porque recuerden que en la adolescencia no solo crece nuestro cuerpo, aparecen las características sexuales secundarias, cambia nuestra voz, ¿no es cierto?, sino que también se complejizan funciones muy importantes en nuestro cerebro. Y es en ese tiempo en que nosotros nos preguntamos para poder respondernos si somos conocedores de nuestras propias aptitudes, quién soy y cómo soy. Son dos preguntas importantes. En la pregunta de quién soy, estoy resumiendo cuáles son mis características heredofamiliares. Entonces yo tengo que haber buscado qué nivel de éxito o qué tipo de enfermedades han tenido mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, ¿no? Porque esa es mi genética, ¿no es cierto? Y por allí más o menos vamos. Entonces uno puede ver la foto del bisabuelo y pronto dice, qué parecidos, ¿no? ¿Qué cosas? El mismo pelo, la misma estructura de la cara, qué sé yo. ¿Cierto? Es mi genética, pero si eso pasa en las condiciones físicas, recuerden que nosotros no solamente le damos lo físico, sino también las características emocionales, ¿sí? Y cuando viene, si ustedes han rotado por los diferentes servicios de psiquiatría, y cuando viene un paciente con un trastorno de personalidad, uno le pregunta a la mamá o al papá que está ahí, ¿y a quién se parece el carácter? Igualita que la mamá, doctor, o igualito que el papá. Y estamos hablando de características emocionales, ¿no es cierto? Entonces, no solamente nos van a transmitir características o enfermedades físicas, ¿no es cierto?, sino también características emocionales y mentales. Y si eso es mi primera pregunta, de quién soy, está la segunda, que es cómo soy. Y cómo soy es indagar cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, mis virtudes y mis defectos. Esas son mis aptitudes, ¿no es cierto?, mis habilidades, mis capacidades. O porque si de repente un día me encuentro frente a una situación, ¿no?, en que me exigen ciertas cosas, de repente descubro que tengo potencialidades que nunca las había descubierto. Me persigue un ladrón y he corrido tanto que en mi vida había corrido así, ¿no? Y descubro que tengo habilidades para el atletismo que no había descubierto antes, ¿cierto? Entonces, saber mis propias aptitudes me va a describir
que estoy dándome cuenta de que estoy gozando de una salud mental, pero no solamente eso, sino que somos capaces de afrontar las presiones normales de la vida. Ahora, es cierto que si ustedes estudiaran otra carrera como ciencias de la comunicación, el nivel de actividad, de presión, de lectura, ahora ustedes no cargan los libros que cargamos nosotros, ¿no? Antes para estudiar cargábamos libros, ahora ustedes llevan su celular y tienen toda la información habida y por haber, ¿cierto? Entonces no necesitan eso. Sí, entonces, afrontar las presiones de la vida, ¿sí? Es un reto diferente, incluso en la elección de las carreras que tenemos, ¿cierto? Y luego está que si somos capaces de trabajar productiva y fructíferamente, en el caso de ustedes, estudiar con libertad, con entusiasmo, con compromiso, con visión de futuro, ¿no? ¿Cuánto bien voy a hacerle a la gente con estos conocimientos que yo tengo? De tal manera que estemos en capacidad de hacer una contribución a la comunidad. Estar sano no significa que yo voy a ser supermillonario yo y no me importan los demás. Estar sano significa que yo tengo las condiciones para ir dejando huella en la humanidad. Que cuando viene un paciente siendo yo médico, debe salir no solo ya no deprimido, ya sin dolor hepático, ya sin dolor de una rodilla, sino siendo mejor hijo, mejor esposo, mejor esposa, mejor amiga o mejor ciudadano. ¿Listo? Por tanto, la salud mental, entendida de esta manera, es la base del bienestar y funcionamiento efectivo, tanto personal como a nivel de la comunidad. Eso significa gozar de salud mental. ¿Listo? Y en este resumen, para que no se nos escape nada, les estamos describiendo lo que es básicamente lo que es gozar de ese bienestar mental. Significa que reconozco mis habilidades. Ya les hemos dicho, nos preguntamos quién soy, cómo soy, y puedo describir mis defectos, mis habilidades, mis virtudes, mis capacidades que me permiten ser funcional. ¿Listo? ¿Qué más tengo que hacer? Tengo la capacidad de enfrentar los problemas de la vida cotidiana. Es cierto, tengo exámenes esta semana seguida, pero me he dado tiempo para estudiar, ¿no? O estar presente en las clases, lo que significa que mi cerebro va a recordar cosas en el momento que tenga que ser evaluado. Por tanto, enfrento estresores del día a día de manera efectiva y, por supuesto, poder trabajar de forma productiva y ser fructífero. Ser capaz de no solo establecer mis metas y lograr mis objetivos, sino que cada estrategia que utilizo me permite acercarme o alcanzar los objetivos que me he señalado en la vida. Entonces, y aquí yo quiero que hagamos un alto para que diferenciemos lo que es salud mental de lo que es psiquiatría. Existe, ¿no?, la idea de que colocar psiquiatría y salud mental como sinónimos, y no es así, ¿no es cierto? Y yo quiero que imaginemos que salud mental es este edificio, 14 pisos, ¿sí? Todo este edificio es salud mental. Pero salud mental incluye mis conductas positivas que buscan mi bienestar. Por ejemplo, una vida saludable, hábitos de sueño racionales, 6-8 horas promedio por noche, comida saludable, ejercicio no exigente, sino un ejercicio normal que me permita además ser feliz, ¿no? Una buena hora de baile, una buena hora de caminata, de ciclismo o natación, ¿no? Algo que me agrade, ¿sí? Entonces, eso significaría mis conductas positivas. Como conducta positiva significaría voy a manejar, por tanto uso mi cinturón de seguridad y exijo que los que están a mi lado también lo usen. Conducta positiva. O si voy a manejar bicicleta o moto, uso mi casco. Conducta positiva. Pero no solamente eso estudia la salud mental, no solamente eso involucra la salud mental, sino también mis conductas negativas. Aquellas que ponen en riesgo la vida o la salud de otra gente y que incluye todas las formas de violencia. Cuando ustedes van por la calle hablando por su teléfono y viene alguien, las sacude o las empuja para quitarles la cartera o el celular, es un acto de violencia, ¿cierto? Y es una conducta que está rompiendo, ¿sí?, un orden lógico de respeto por la vida y la salud de los demás y que pone en riesgo, porque si ustedes se caen probablemente se pueden romper, qué sé yo, la cabeza, desmayarse o incluso el mismo daño moral que significa, ¿no es cierto?,
me quitaste mis cosas. Entonces, es una conducta que incluye la violencia en todas sus formas. Los adictos que me roban lo que sea por el camino a cuenta de tener dinero para sus drogas o su consumo de alcohol, ¿sí? O los maridos que vienen ebrios y golpean a la mujer y agreden a los niños, ¿no es cierto? O la violencia, cuando, ¿se acuerdan la época de las huelgas en que no dejaban pasar ni una ambulancia? Es un acto de violencia, ¿no es cierto? Cerrar las calles, tirarle piedras a quien no comparte sus ideas, son actos de violencia y son conductas no sanas que dañan la vida o la seguridad de los otros. Pero no solamente esas conductas son las que van a dañarnos, ¿no? Existen otro tipo de conductas que dañan nuestra moral y la moral social. Y ahí están todos los actos de corrupción, ¿no es cierto? El que yo vea que una pista que ha costado tanto, miremos algo más cercano. Hace poco tiempo se cayó un puente que habían construido ingenieros, ¿no es cierto?, graduados con todo el conocimiento científico y todos los métodos de ayuda de inteligencia artificial, ¿no es cierto? ¿Sí? Se cayeron los puentes. ¿Han visto el puente Grau, el puente Bolognesi? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué nivel de conocimientos tenían los ingenieros en ese tiempo? ¿Por qué esos puentes siguen sosteniendo la vida cotidiana, ¿no es cierto?, de toda una ciudad que ha ido creciendo con el tiempo? ¿Será un acto de corrupción el utilizar un material no adecuado o no la cantidad suficiente de material para que se caiga ese puente? Sí, ¿no es cierto? Es un acto de corrupción. ¿Cómo es un acto de corrupción? Cuando en el campo, incluso, porque la corrupción está cruzando todas las profesiones y todos los estratos sociales, la corrupción de los políticos, la corrupción de los representantes de todas las instituciones, ¿no es cierto? De pronto vemos que accede a un cargo y pronto tiene casa de verano, casa de invierno, casa de campo, carro de último modelo, un Audi, un BMW, un Porsche, no sé, ¿de dónde? Con un sueldo normal, ¿cierto? Entonces, esos actos de corrupción van dañando la moral de la gente, o cuando sabemos que alguien es totalmente culpable, pero el juez recibe una coima y el culpable sale libre y limpio de todo, ¿no es cierto? ¿Cómo nos sentimos nosotros? O a nivel médico, ¿no? Cuando nosotros vemos lo que ocurre y no podemos creerlo, ¿no? Entonces, pacientes que me dicen, me dijo el doctor que tenía una úlcera a nivel de cuello de útero y que me iba a hacer, ¿no?, una conización. Pero después yo fui a otro médico y me dijo que yo no tenía ninguna úlcera y que nunca me habían hecho ninguna conización. Pero el médico me lo cobró. Y entonces, ahora nos vamos cuestionando cosas. Por ejemplo, estudiamos medicina, ¿por qué? Porque tenemos vocación de servicio y queremos ayudar a la gente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo estudio medicina para aumentar los senos a una mujer o para aumentarle el derrière a una mujer? ¿Para eso estudio medicina? ¿Esa es mi vocación? Entonces, tenemos que revisar lo que está ocurriendo y qué está pasando en nuestra mente que va dañando la moral de la sociedad, ¿cierto? Y, por supuesto, no solamente este tipo de conductas son las que van a dañar la salud de nuestra población y la salud colectiva. Cuando ustedes ven a la gente que vino, por ejemplo, en la época del terrorismo, huyendo de sus pueblos, donde vivían contentos, cultivando sus tierras, ¿no?, alimentando a sus animalitos, produciendo lo que tenían que producir, y se tienen que venir a una ciudad donde no tenían ningún tipo de recursos, se quedaron en eso, viviendo entre esteras, construyeron sus casas, trabajaron con empeño y pronto tenían vistas, avenidas, casas, escuelas, ¿no es cierto? Y construyeron una realidad. Igual lo podemos ver con gente que viene de las partes altas de Arequipa, de Puno, y construyen ciudades, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la salud mental de gente que el tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo, el padre y el nieto viven en los barracones del Rímac o del Callao y el agua de un caño sigue saliéndose por generaciones? Que hay en la mente de uno y otro. Entonces, otro problema de salud mental es la carencia de recursos psicológicos, no de recursos económicos, para tener la capacidad, a partir de estos recursos psicológicos, de transformar su realidad inmediata y hacer un mundo diferente. ¿No es cierto? Los problemas de salud subyacen en aquella persona que viene y transforma una realidad en un ambiente adverso. ¿Y qué pasa con aquel que vive en una ciudad? Pero se perpetúa en lo mismo. ¿Listo? Entonces,
Esos son los problemas de salud mental. Este tipo de conductas que están afectando, por tanto, el desarrollo de las poblaciones, el desarrollo de una comunidad, el desarrollo de las naciones, y que se convierten, por tanto, en problemas que no solo afectan el desarrollo nacional, sino que comprometen a toda la población. Si yo estoy deprimido, tengo mi problema de conducta alimentaria, estoy afectando a mi familia y a mí. Pero cuando la corrupción hace que se caiga el puente, cuando la corrupción hace que les demos comida malograda a los niños, o no es cierto, sin respeto a lo que es su vida, ¿estamos dañando poblaciones? Sí, y eso es, y está constituido en el campo de los problemas de salud mental, porque son conductas que dañan la moral de los demás y que se convierten en lo que es la corrupción. Entonces, y para diferenciarlo de la psiquiatría, hace unos días hubo una mesa redonda en el Colegio Médico sobre la salud mental en Arequipa. Y una de las cosas, ¿no? Estábamos en un grupo de 4 especialistas, psiquiatras, ¿no? El jefe del seguro, del honorio y del OCC, ¿sí? Y entonces estábamos conversando y cuando nos presentan los problemas de salud mental de Arequipa, nos hicieron un resumen de todos los trastornos mentales. Entonces, la idea es que diferenciemos qué cosa es un trastorno mental de lo que son los problemas de salud mental, ¿sí? Entonces, los problemas de salud mental nos afectan a todos, a toda la población, comprometen todas nuestras poblaciones y afectan el desarrollo nacional. Y están constituidos por este tipo de conductas: la violencia, la corrupción, la falta de desarrollo, pero por carencia de recursos psicológicos. Volverse pobre, ¿sí?, significa que he perdido mis capacidades intelectuales, cognitivas o creativas para salir de esa pobreza. ¿Listo? Entonces, en este campo vamos a expresar cómo la salud mental se convierte en un problema multisectorial que va a afectar el desarrollo nacional, como les decía, y que compromete en poblaciones enteras. Y dentro de estos problemas, bien, ¿cuál es la percepción de la gente? La corrupción, en todas las profesiones, en todas las instituciones, en todas las personas, ¿no? Entonces es como que ni nos diéramos cuenta de lo que ocurre, ¿no es cierto? Hace unos años el Congreso Nacional de Psiquiatría fue en Arequipa y en un break salimos y me encontré con un grupo de psiquiatras, había una pareja de psiquiatras, ella era psiquiatra infantil y su esposo era psiquiatra de adultos. Y entonces, hablando pues de la corrupción, me dice: ay, doctor, estas cosas que pasan a veces ni nosotros nos damos cuenta. Por ese tiempo llegó el circo ruso y en ese circo decían que los menores de 5 no pagaban. Ellos tenían 2 hijitos, una chiquita de 6 y un chiquito de 2 o 3 años. Y cuando fueron a comprar las entradas, compraron 2 entradas para adultos. ¿Sí? Porque ahí los menores de 5 no pagan. Y la niña, y como escuchó la niñita, no, sí, le dijo: los niños son menores de 5, dijo, ¿no?, el papá. Y la niñita le dijo: ¿por qué dices que tengo 5? Yo tengo 6. Entonces, ellos me decían: doctora, no es el problema de pagar o no pagar, ¿no? ¿Cómo le borro a mi hija la idea de la mentira? O sea, no nos podemos perdonar esto que le hemos hecho, porque objetivamente, yo le puedo decir: no mientas, no engañes, sí, realmente nosotros estábamos mintiendo para comprar una entrada que no, pues, no, económicamente no tenía un significado. Entonces hay conductas que a veces no nos damos cuenta del significado que tienen y que están entrando en este rompimiento de la conducta moral que debiéramos tener cotidianamente. Entonces, estos son, por tanto, en resumen, los problemas de salud mental en nuestro país: la corrupción, la delincuencia, la falta de seguridad, la situación económica del país y la estabilidad política. En el último tiempo, lo que hemos visto, ya estamos en el tiempo, ¿no es cierto? Aquí lo vamos a terminar, porque como tenemos 2 horas después para la siguiente clase. Sí, en el último tiempo, 6 presidentes han pasado en lo que debiera ser ¿no es cierto?, un tiempo mínimo de gobierno. Entonces, tal vez lo que nos corresponde es que, sí, por lo menos respetemos los tiempos, ¿no? ¿Qué pasaría si ustedes ya están aquí? Mañana mismo les damos el título de medicina, ¿está bien? No, tienen que terminar su carrera, se cumplen cosas, ¿no es cierto? Porque sería una irresponsabilidad, no saben un montón de cosas y cómo resolverían los problemas, ¿cierto? Entonces, por lo menos eso, que se termine para lograr
un nivel de estabilidad política. Y si bien nuestro país en este momento no tiene los sufrimientos de otros en que no les alcanzan los recursos para nada, es cierto que tenemos problemas a nivel de nuestra economía. Y aquí, para que terminemos, ¿cuál es la situación actual? Los problemas psiquiátricos, los trastornos mentales psiquiátricos incluyen depresión, trastornos de ansiedad y trastorno por consumo de alcohol y sustancias. Esos son los trastornos mentales más frecuentes en nuestro país. Y entonces, fíjense que antes de la pandemia, fíjense, 1 de cada 5 peruanos tenía problemas de salud mental. Después de la pandemia es 1 de cada 4. Si aquí estamos 30, imaginémonos cuántos hemos tenido o vamos a tener problemas de salud mental. Que ya no los vamos a llamar problemas de salud mental, se han convertido en casi sinónimos y no son trastornos psiquiátricos. ¿Listo? Entonces, fíjense, entre el 20 y 25% de la población ha experimentado o va a experimentar algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida. La población más afectada son entre los jóvenes de 15 a 29 años, y esta es otra de las cosas que a mí me preocupa. Tengo muchos años de psiquiatra, de hace como 30, y hasta hace 15 años la población que acudía a mi consulta cotidiana eran adultos. Desde ese tiempo, un 50% son niños y adolescentes y el resto son adultos. Entonces, nos tiene que preocupar, sí, ¿no es cierto? Porque, ¿qué está pasando con nuestra población? En el 2024, más de 10.000 casos de depresión moderada. Hubo, además, fíjense, más de 3.000 intentos de suicidio. ¿Se han dado cuenta cuántos chicos de nuestra universidad se suicidan? ¿Cuántos chicos y chicas de nuestra facultad de medicina se han suicidado? Se han tirado un puente y del otro. Si solamente mirábamos, entonces algo no está bien, ¿sí? Ya como trastorno psiquiátrico, no solo como problema de salud mental. Y por eso es que la salud mental se ha convertido en un desafío, un reto y un problema permanente. Y aquí hemos terminado, chicos, porque aquí está, como en este estudio se ha visto cuáles son. Haciendo un estudio epidemiológico en los hospitales regionales donde se van anotando todos los trastornos psiquiátricos, vamos a encontrar como depresión, ansiedad y consumo de sustancias son los trastornos psiquiátricos más frecuentes. Entonces vamos a diferenciarlo. Está claro eso, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los problemas de salud mental y cuáles son los trastornos psiquiátricos? Muy bien, aquí hemos terminado.